buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo se encuentren con este programa, con este podcast que hemos dado en llamar Estudio Ciudad y que es una coproducción rosarina entre Factos Medio Digital, de acá de la ciudad de Rosario, y el Instituto de Gestión de Ciudades, un espacio donde convocamos a distintos referentes en temas urbanos para discutir el presente y el futuro de las ciudades, no solamente sus problemáticas, sus conflictos, sino también las alternativas y los caminos posibles para resolverlos. Así que en esa tarea estamos, programa a programa, que lo pueden ver en el canal de YouTube de Factos. No lo hago yo solo a esto, obviamente. Está conmigo Caro Pascual del IGC, como siempre. ¿Cómo andás, Caro? Hola, Ale. ¿Cómo andás? Hoy en este capítulo tenemos que compartir un proyecto muy especial, un espacio que hace más de 20 años viene produciendo y generando reflexiones sobre nuestras ciudades y que para muchos que trabajamos estos temas se ha convertido en un lugar de referencia y una biblioteca sobre la cuestión urbana. Y bueno, estoy hablando del Café de las Ciudades. Totalmente, claro que sí. Todos lo conocemos. Quien alguna vez haya atravesado por alguna situación en la que tenga que acceder a algún conocimiento, debate o lo que fuera sobre las ciudades, todo lo hemos hecho. Yo me acuerdo, pero año, no sé, 2008, 2009, de estar leyendo un primer Café de la Ciudad. Ahora vamos a charlar de eso, pero nos ha acompañado durante todo este trayecto y sigue vigente, que eso es lo más importante, lo más interesante, de una época donde nada dura más de 2 meses, que un proyecto esté durante décadas acompañando también y formando parte de todo ese gran campo de gente que está preocupada por los problemas urbanos, que somos muchas. Bueno, es interesante siempre un articulador para eso. Por eso también hoy vamos a hablar, en principio, con su fundador, con su director, que es Marcelo Corti, arquitecto y urbanista, y fundador y director del Café de las Ciudades. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar con nosotros. Y en el estudio, como ya se ve en pantalla, está con nosotros Patricia Nari, también del equipo del Instituto de Gestión de Ciudades. Patri, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, Alejandro, Carolina, por la invitación. Ya hemos estado en este episodio, ya formaste parte de este panel. Obviamente, y bueno, un honor estar con Marcelo Corti, ¿no? Porque, bueno, todos los que trabajamos políticas urbanas, bueno, tenemos como referencia, como dijo Caro, el hermoso laburo de Marcelo y del Café de las Ciudades. Bueno, como verás, Marcelo, esto va a ser como una especie de partido homenaje para vos. Te vamos a hacer un partido homenaje y te vamos a preguntar varias cuestiones del origen de ese proyecto. No sé si alguien quiere arrancar o si no, yo tiro la primera pregunta, pero más la cuestión de ¿cuál fue la idea original cuando arrancaste Café de las Ciudades? O sea, ¿en qué estabas pensando en aquel momento? Si podemos volver a tu cabeza de aquellos años y cómo fue esa deriva del proyecto, cómo llegó hasta hoy. Bien, bueno, antes que nada, hoy me acordaba del disco Despedida de los Chalchaleros, donde Horacio Guaraní le dice a los chalchaleros, bueno, muchachos chalchaleros, muchas gracias por todo y tantas veces nos hemos encontrado por los caminos de la patria o algo así. Bueno, con el IGC nos hemos encontrado en muchas ciudades, en muchos trabajos, hemos coincidido. Bueno, realmente muchas gracias por hacerme partícipe de esta actividad y felicitaciones además por esta nueva forma que es este podcast de llegar a un público no solamente especializado, sino más amplio, porque hay mucha gente que más allá de la disciplina está interesada en la ciudad. El surgimiento de Café de las Ciudades, debo confesar que fue un producto de la crisis argentina de 2001-2002. Debo decirlo abiertamente. En ese momento, bueno, como tanta gente en la Argentina, bueno, me encontré de pronto sin trabajo, tenía varias actividades, multitasking, como se le dice ahora, y bueno, se fueron cayendo como en un dominó todas las piezas una a una. Y bueno, en un momento dado me encontré con la situación de, bueno, tener que buscar un trabajo, buscar una fuente, y si bien Café de las Ciudades no fue una fuente de ingresos, era una forma, lo concebí primero que nada como una forma de llegar a la gente, digamos, de llegar
no solamente con o no directamente con un pedido de trabajo, de empleo, de ayuda, sino bueno, con alguna comunicación. Hay que decir que bueno, yo venía trabajando, colaboré muchos años con el suplemento de arquitectura de Clarín, con Jordi Borja de Barcelona, con quien había terminado recientemente un programa de estudios y con quien había entablado amistad. Había hablado varias veces de la posibilidad de armar algún boletín, alguna revista, algún medio. Yo recuerdo siempre una frase de Jordi en una charla informal que decía que, bueno, que los libros tardan un año en escribirse, un año en editarse, un año en corregirse, y bueno, cuando salen ya mucha este, desde su propuesta o de sus diagnósticos han quedado un poco antiguos, han quedado un poco desactualizados. En cambio, la prensa, bueno, medios como bueno, mucho más actualizado que una revista, aunque sea una revista digital como Café de las Ciudades, tienen la posibilidad bueno, de estar en lo actual, sí, en el momento. Así que bueno, digamos, obviamente no es que fue una idea que surgió instantáneamente, pero venía trabajando con esas hipótesis y bueno, digamos, no me gusta mucho aquello de que las crisis son una oportunidad, pero en este caso sí la Lo crisis fue. Sí, lo fue. Claro. lo fue. No sé quién quiere. Yo pensaba que cuando uno trabaja en las ciudades, y como vos, Marcelo, trabajás con el tema urbano, digo, no hay una tarea técnica solamente, ¿no? Sino que hay sobre todo una forma de intervenir en el presente, pensar en el futuro, y siempre me pareció muy piola lo que hace el Café de las Ciudades, que logra combinar una reflexión crítica, producción de conocimiento, compromiso con la realidad. Por eso me parece una experiencia singular. Entonces, la pregunta por ahí la quiero atar con esto de cómo hace el Café de las Ciudades, vos particularmente y tu equipo, a poder combinar esta cuestión entre la cuestión técnica, la política, la reflexión, la coyuntura, lo estratégico, digo, que en definitiva son reflexiones o preguntas que nos hacemos los que trabajamos en estos temas, ¿no? ¿Cómo lográs desde este espacio editorial, para llamarlo de alguna manera, esa combinación política, técnica, coyuntura, temas estratégicos? Sí, me lo tendría que preguntar a mí mismo, pero básicamente lo que vos comentás está en la base de la idea de Café de las Ciudades, que nunca fue pensada como una revista científica o académica, digamos. Yo respeto mucho, obviamente, la producción científica, la producción académica, y muchas veces la reflejamos en notas en Café de las Ciudades. Pero básicamente estuvo pensado como, bueno, la misma consigna del primer número, que está repetido como misión de Café de las Ciudades en la página, es bueno, que sea un lugar de encuentro entre distintos saberes y conocimientos. Y esos saberes y conocimientos respecto a la ciudad incluyen, por eso también algo lo del café, digamos, el lugar de encuentro. Claro. Y eso incluye muchos aspectos, los técnicos, los políticos, los culturales. Por eso digamos, no estamos especializados en una sola Claro. cuestión, sino que bueno, nos gusta más la visión, o pretendemos más la visión general de la ciudad, con sus múltiples dimensiones, con sus múltiples componentes. Y entendiendo también que eso es una forma de entender el trabajo en las ciudades. Digamos, la semana pasada en una conferencia yo decía que digamos, en la ciudad las mejores intervenciones, las mejores operaciones de trabajo en la ciudad son aquellas que no se concentran en el problema específico, en el problema de la movilidad, en el problema de la vivienda, en el problema de las infraestructuras y los servicios, del espacio público, sino que bueno, comprenden y trabajan sobre todas las dimensiones del urbano. O sea, cuando uno resuelve un problema de movilidad solo para resolver un problema de movilidad, bueno, tenemos
digamos, los problemas que tenemos con las autopistas, con los Claro. lugares pensados solamente para el auto, o solo, digamos, sobredimensionados para un medio, cuando solamente queremos resolver el problema de asignar una vivienda, y bueno, tenemos los conjuntos de vivienda mal llamada social a 10 kilómetros del centro urbano más cercano, y digamos que generamos más problemas a veces de los que resolvemos. Entonces, bueno, yo creo que forma parte también de una visión de entender la ciudad como un todo con múltiples componentes sobre los cuales, aunque estemos trabajando sobre uno en particular, tenemos que comprender la integralidad. Y eso creo que lo compartimos con el Instituto de Gestión de Ciudades. Por eso también es esa frase del principio, digamos, coincidimos no solamente físicamente, sino coincidimos muchas veces en nuestras miradas sobre cómo intervenir la ciudad. Bien. Cuando uno recorre y entra al sitio de Café de las Ciudades, ve una enorme cantidad de publicaciones y de textos que se fueron acumulando durante muchos años. Y la pregunta que te quería hacer es, a lo largo de este tiempo y este periodo, ¿cuáles son los temas o debates que aparecen una y otra vez cuando hablamos de ciudades? ¿Cuáles son esos temas recurrentes? Bueno, son los temas que cualquiera que encare la transformación, la intervención sobre una ciudad, se encuentra instantáneamente. La cuestión del espacio público, la cuestión del acceso a la vivienda, la cuestión de la economía urbana entendida como la economía del suelo, digamos, digamos, el costo de la accesibilidad al suelo, la concentración o la facilidad de acceso a un lote, a un predio, a un lugar donde construir, el tema de las infraestructuras, el tema del espacio público como un elemento de encuentro, digamos, no solamente ornamental o decorativo o pensado para el turismo, sino como, bueno, el lugar de encuentro y el que concentra, yo diría, el genoma de lo urbano. Digamos, bueno, lo cultural, pero bueno, si tuviera que reducirlo a tres o cuatro, yo diría espacio público, movilidad sustentable, acceso a la vivienda a través fundamentalmente del acceso al suelo y la cuestión política de las ciudades, en un sentido muy amplio, no solamente lo partidario, sino, bueno, toda la dimensión que, bueno, digamos, acá está acá Patricia, que seguramente lo tiene más claro que yo por su formación. Bueno, lo político, lo que viene de la polis, es una de las dimensiones de la ciudad. Ujú. Y esto se lo pregunto a los dos, a vos también, Patricia, Sí. si querés. ¿Y qué problemas nuevos, digo, en esto de lo que preguntaba Caro también recién, de decir, bueno, aparecen temas que son recurrentes, que se vienen discutiendo hace muchos años, en algunos se ha encontrado un poco más el agujero al mate, en otros no, pero ¿y qué problemáticas nuevas aparecen hoy que quizás hace 20 años, incluso cuando vos pensaste Café de la Ciudad de Marcelo, no estaban o no eran conocidas en ese momento? Bueno, arriesgo yo algunas que se me están ocurriendo ahora, Ajá. además de estas que vos decís, que dijo Marcelo y que dice Ale. A mí me parece que hay algo de lo novedoso, pero por una cuestión de época, me parece que son algunas cosas como, por ejemplo, cómo impacta los cambios del trabajo, del trabajo particularmente, la dinámica de los trabajos en las ciudades. Yo creo que los tipos de trabajo están cambiando absolutamente, con lo cual la dinámica de la ciudad es distinta, todo lo que tiene que ver con plataformas y ese tipo de cosas. La cuestión de la inteligencia artificial me parece que está permeando totalmente nuestra forma de vida, de pensar, de estudiar, de trabajar. Y por otro lado, algo que me parece que es muy nuestro, muy latinoamericano, es las sucesivas crisis que tienen políticas y las crisis de la democracia, que hacen que estemos todo el tiempo pensando cosas que a lo mejor ya pensamos, pero que las volvemos a resignificar porque es una nueva crisis en un contexto distinto. Me parece que esos son los temas que aparecen nuevos, además de todos esos clásicos, para decirlo de alguna forma, de las políticas urbanas, ¿no? ¿Marcelo? Sí, yo coincido. Yo creo que los temas lamentablemente siguen siendo los mismos, que hace 20, no sé si hace 50 años, pero hace 20 o 25 años venimos hablando de las mismas cuestiones. Yo agregaría que, por ejemplo, lo que yo llamo, bueno, yo no inventé la palabra, privatopía es una palabra
que realmente no sé quién fue el primero que la usó, pero me parece muy significativa. Pero lo que me preocupa mucho es que la idea de la utopía de vivir en un lugar cerrado como una solución a los problemas o supuestos problemas de la ciudad es algo que ha permeado incluso discursos progresistas, o sea, en el sentido de que se ve lo privado como una forma, digamos, como lo deseable, digamos. Ujú, Un barrio abierto está bueno si se parece a un barrio privado. Y claro. bueno, yo creo que es todo lo contrario, digamos. Tal Si uno cual. ya se tienes en ciudades intermedias donde no existe ni el problema de la inseguridad, ni los problemas que suelen aducirse para justificar el barrio privado, bueno, aparecen bueno, aberraciones de barrios cerrados o barrios privados en lugares que tranquilamente podrían repetir digamos, las pautas culturales y urbanísticas que le dieron paso. Obviamente el tema de la precariedad, no solamente laboral, sino de todo punto de vista, la precariedad de la vida, bueno, influye, digamos, Ujú, en muchas cuestiones. Ya no pensamos, por ejemplo, el tema de la movilidad y el transporte como exclusivamente como un problema de la gente que a las 8 de la mañana se dirige a su trabajo y vuelve a las 5 de la tarde, digamos. claro. Digamos, incluso el espacio público cada vez más está poblado bueno, por los delivery, por las Ujú. motos, por las bicicletas de las compañías de entrega y bueno, forman parte yo creo que una gran diferencia entre nuestras ciudades hace 50 años y nuestras ciudades hoy son que bueno, hace 50 años uno iba por la calle y sentía el olor del asadito de los albañiles en una Tal cual. obra, o veía las grandes concentraciones de gente saliendo a una hora determinada de su trabajo. Hoy, digamos, no lo digo como algo peyorativo ni Ujú, discriminatorio, digamos, es una realidad, pero el espacio público está copado por los deliveries. ujú, Uno ve en lugares representativos, bueno, que incluso las grandes compañías de delivery usan el espacio público como un lugar logístico, como invadiendo, haciendo, digamos, la gente, digamos, los policías, la policía de algunas ciudades suele perseguir a los manteros, a los que venden paltas en la calle o los que venden los ujú, vendedores ambulantes, pero nunca a nadie le preocupa que tengas toda una plaza o una esquina ocupada por bicicletas de Rappi, ujú. por decir algo. Bueno, digamos, creo que básicamente son temas que van apareciendo y obviamente el impacto de las plataformas, de la inteligencia artificial que recién empezamos a verlo. De todas maneras, yo creo que las sucesivas, los sucesivos cambios tecnológicos, incluso las crisis como la pandemia y demás, que muchas veces supusimos que iban a significar bueno, la decadencia o la muerte de las ciudades porque iban a eliminar la necesidad del encuentro, la necesidad de lo presencial. Justamente, digamos, cada oleada de cambio tecnológico o de crisis de determinadas características terminan con una reinvención del urbano y con una recuperación bueno, de esa necesidad humana que es el encuentro entre gente diversa bueno, verse físicamente y bueno, nada mejor que la ciudad para satisfacer esa necesidad. Ayer veía un videíto, bueno, en las redes, no me puedo acordar ahora, porque se me ocurrió ahora, no me puedo acordar de quién era, y decía, hablando de las diferencias entre las ciudades intermedias o las pequeñas ciudades y las grandes ciudades, y decía, la chica dice, la gente inteligente vive en ciudades intermedias, Sí, sí. porque además las ciudades intermedias no tienen problemas como tienen las otras ciudades, y el problema que ella decía que no tenían las ciudades intermedias, que me pareció bueno, dice, no tenemos que hablar de integración, porque estamos naturalmente integrados. Vamos todos al mismo club, vamos todos a la misma escuela, vamos todos a la misma plaza. Entonces dice, la gente inteligente vive en ciudades intermedias. Y cuando esas ciudades intermedias, además, están conectadas, bien conectadas con ciudades grandes que te permiten satisfacer otras Otras cosas, como hay necesidades. cultura, qué sé yo, formación y todo lo demás, eso dice es fantástico. Y me pareció bueno, yo vengo de un pueblo, de una ciudad chica, y la verdad que es eso, hay una plaza, hay un club, y estamos todos ahí, o sea, nos mezclamos, la propia ciudad te mezcla por la propia escala, ¿no? Sí, justo bueno, de hecho queríamos como charlar sobre el tema de
por ahí las ciudades intermedias o de media escala. Acá este podcast también lo hacemos en el marco de la Escuela de Ciudades de la Fundación Ciudades Sin Miedo, donde estamos laburando con mucha gente de acá de la provincia de Santa Fe, que viven en municipios, comunas de distintas escalas, que me gustaría que le entremos a eso, no sé. Sí, me parece sumamente interesante porque digo, las problemáticas, esto que decía Patri, que tiene una ciudad grande, no son las mismas, nada que ver de la realidad que están pasando las ciudades de escala pequeña o intermedia. Entonces, que también tienen sus quilombos, digo. Tienen otros. Que tienen varios quilombos, sí. Pero bueno, digo, si un intendente o un equipo de gobierno quiere empezar a pensar mejor sus ciudades, ¿cuáles son los 3 primeros temas por los cuales debería entrarle? En una ciudad de escala intermedia, Sí. algo así. No sé quién quiere, Marcelo, Patricia. Marcelo, te tiraban la pelota. Sí, yo coincido, digamos, bueno, no creo que la gente inteligente solamente viva en ciudades intermedias, pero bueno, digamos, las ciudades intermedias tienen ese encanto, tienen esas características. Sobre todo, yo creo que las ciudades de mejor calidad de vida en la Argentina son las ciudades de entre 30.000, 40.000 y 100.000, 120.000 habitantes. Sobre todo en la zona pampeana, en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, en otras provincias. En otras provincias, por ahí, las ciudades intermedias están, digamos, vinculadas al extractivo, o están vinculadas a problemas coyunturales, pero claramente, por lo menos en la región central de la Argentina, las ciudades intermedias hay una excelente calidad de vida. Yo le agregaría un pero a eso, que es que muchas veces tiene que ver con que son ciudades que no crecen demográficamente, y no crecen demográficamente no porque no tengan prosperidad, sino porque esa prosperidad no se traslada a empleo, no se traslada a generación productiva. Digamos, hay ciudades que son, digamos, tienen una prosperidad notable, por lo menos en sus números, en las zonas vinculadas a la agroindustria, a la ganadería, bueno, que es la región de la que estamos hablando. Claramente tienen una calidad de vida envidiable, pero si uno ve los sucesivos censos, prácticamente el crecimiento es vegetativo o menos que vegetativo. ¿Por qué? Bueno, porque digamos, la gente que no participa de esa prosperidad se va. Digamos, antes se iba a Buenos Aires, ahora se va a las periferias de las ciudades más grandes. Hay otro problema también, que es que esa riqueza, esa prosperidad no es reinvertida en las propias ciudades. Digamos, está el típico caso del productor agrario que una buena cosecha, digamos, la emplea en comprarse un departamento en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, en Miami, o en ir a producir soja a Asunción, para el Paraguay, o digamos, no hay una reinversión productiva en las ciudades. Ese creo que es uno de los principales problemas, y lo he hablado con muchos intendentes e intendentas de ciudades de estas características, y representa un gran problema. La otra cuestión que yo creo como problemática es la tendencia a la expansión, digamos, a la idea de que la ciudad para desarrollarse tiene, digamos, a pesar de que no crezca demográficamente, crece en superficie. Entonces, bueno, lo que antes era una ciudad que podríamos calificar como esa palabra que está tan de moda ahora, o este concepto de ciudad de 15 minutos, bueno, estas ciudades intermedias, en algo parecido a lo que decía esta chica acerca de, digamos, lo inteligentes de vivir en estas ciudades, son ciudades inteligentes o ciudades de 15 minutos porque, bueno, realmente todas las actividades están literalmente a menos de 15 minutos de caminata. Claro. Cuando la ciudad empieza a crecer de forma desmesurada, eso se pierde, digamos, bueno, y viene acompañado también muchas veces digamos, o del loteo sin calidad, o del barrio cerrado, o la producción. Muchas veces el mismo Estado, a través de los programas de vivienda social,
bueno, se contribuye a esta expansión incontrolada e innecesaria de las ciudades. Y esto nos lleva a un tercer problema, que es la accesibilidad a la vivienda. En algunos casos hay ciudades, yo conozco, he estado en varias, en Córdoba, por ejemplo, donde hay programas, en Santa Fe debe haber también varias que tengan programas similares, ciudades que han implementado círculos inmobiliarios, círculos cerrados inmobiliarios, Sí. una forma muy inteligente de trabajar el acceso a la vivienda con un liderazgo a cargo del Estado, que es también una forma de reinvertir lo productivo, digamos. Hay una ciudad muy chica de Córdoba que se llama San Basilio, que está al sur de Río Cuarto, donde tienen un programa muy interesante en ese sentido, y no es solamente para acceso a la vivienda como usuario, sino como por forma de inversión. Digamos, bueno, que en vez de comprar Claro. un departamento en Córdoba o en Río Cuarto, digamos, el productor local produzca casas en su propia localidad. Esto genera empleo, genera, bueno, apoya el comercio local, los corralones, las ferreterías locales. Bueno, creo que son programas muy, muy inteligentes. Yo recuerdo en sentido contrario, digamos, de bueno, algo poco imaginativo, una vez me tocó ir a ver a una representante de un ministerio nacional que digamos, había venido para repartir programas para ciudades de esta escala en la provincia de Córdoba. Y la pregunta que hacía esta señora cuando comenzaba la charla era, bueno, ¿qué cosa de interés turístico había en la ciudad que pretendía acceder a un programa? O sea, si había una iglesia, digamos, algo que tuviera interés turístico, porque la única forma que entendía que se podía, que se podía trabajar en estas ciudades era con atracción turística. O sea, bueno, tenemos 2.500 municipios, cada uno de los 2.500 municipios argentinos tendría que Hacemos un tener atractivo. sí, una ruina griega, lamentablemente no tuvimos griegos. Entonces, bueno, yo creo que es una forma muy restringida de entender lo urbano. O alguna vez se planteó, bueno, un programa de bicisendas, digamos, la solución a toda ciudad era arreglar la plaza Sí. Tal cual. y hacer una bicisenda en ciudades donde la bicicleta convive tranquilamente con el auto, porque bueno, la escala digamos, no requiere que construyas bicisendas separadas. Entonces, bueno, muchas veces tenemos programas enlatados, programas alineados con discursos dominantes que, bueno, pueden estar muy bien para algunas escalas de ciudades, pero que no tienen sentido en ciudades intermedias. Yo creo que básicamente es eso, digamos, una producción local de vivienda, apoyar la inversión, digamos, la reinversión de la riqueza producida que se produzca en el mismo lugar. Y bueno, y básicamente entender estas características y tratar de mantenerlas. Pensaba recién con esto que contabas, la otra vez leía una nota que creo que te habían hecho en Cenital sobre tu libro, que ahora te vamos a preguntar sobre el libro que sacaste hace poco, que se llama La Susceptible, que vos contabas algo de que un intendente te había dicho que habían decidido hacer un barrio privado en su municipio porque no quería que a su municipio lo identificaran solo con villas, ¿no? Claro, bueno. Y pensaba esto de el costo que tiene eso, y justo ayer estábamos grabando también otro capítulo de este podcast donde nos preguntábamos qué tienen los intendentes en la cabeza. Esa era la pregunta con la que partimos. ¿Qué encontrás cuando charlas ahí con funcionarios, con intendentes y demás sobre las ideas que se están pensando desde la política hacia lo urbano, que en definitiva son quienes tienen que muchas veces tomar esas decisiones y llevarlas adelante? Hay una regresión, hay gente que está pensando de verdad más hacia adelante con algunas cosas interesantes. ¿Qué te vas encontrando ahí en la práctica de experiencias tanto interesantes como desopilantes, si se quiere, como este caso? Sí, eso no era precisamente una ciudad intermedia, es un municipio Claro, grande. del conurbano bonaerense que por discreción no voy a No, mencionar. está bien, por eso. Pero básicamente creo que empiezo por los problemas. El principal problema es que muchas veces los intendentes no se arriesgan a ser los primeros en hacer algo, algún tipo de intervención. Casi siempre te piden cosas que estén probadas, que estén desarrolladas en otros lugares, cosa que bueno, tiene un costado de prudencia, un costado de algo interesante,
pero muchas veces, bueno, rompe, rompe con la posibilidad de, bueno, de introducir, bueno, programas como este que estoy mencionando, digamos, Claro. los círculos inmobiliarios, o, bueno, que en realidad son pequeñas empresas de desarrollo urbano. Ustedes conocen mejor que yo lo que representa esto en una ciudad grande como Rosario, digamos, han trabajado mucho en ese aspecto. Bueno, creo que los municipios locales, a pesar de que no tienen la escala para desarrollar una empresa de desarrollo urbano como la que se pretende en Rosario o como la que permitió digamos, las operaciones urbanas que admiramos tanto de Medellín, tienen la posibilidad de producir, incluso con sus mutuales, con sus clubes, digamos, básicamente tienen fuerza. Muchas veces hay programas crediticios o programas de vivienda que son impulsados por clubes o por sociedades locales. Y eso muchas veces los intendentes no lo ven. Lo que sí es un factor común en muchos casos es digamos, la idea de lo productivo, digamos, de cómo trabajar en materia de, bueno, de generar alternativas de empleo, generar alternativas productivas. Bueno, digamos, básicamente eso es una mirada que tiene muchos intendentes, aunque muchas veces no tienen claro cómo compatibilizar el desarrollo productivo en ciudades que tienen esa posibilidad, digamos, que tienen, digamos, posibilidades desde lo productivo, o desde lo turístico, o desde bueno, la riqueza que genera su hinterland, digamos, su región circundante. Muchas veces no lo saben compatibilizar o no entienden cómo compatibilizarlo con que esto venga acompañado de un desarrollo urbano, digamos, bueno, podríamos llamarlo. No me gusta mucho, ya ha quedado como un cliché lo de desarrollo urbano sostenible, pero es algo que creo que todos entendemos a Sí. dónde apunta. Y en este sentido, digamos, una contraexperiencia, por ejemplo, que me tocó ver un poquito de costado, porque no fue digamos, un trabajo muy desarrollado, sino simplemente digamos, una oportunidad que tuve de entrevistar a gente de Añelo, el corazón de Vaca Muerta, que bueno, debería ser el lugar digamos, más próspero del país. Incluso, bueno, el señor que tenemos de presidente dice que va a resolver el problema de Gran Buenos Aires porque, digamos, supuestamente, no sé si tiene en la cabeza que 10 millones de personas se van a trasladar de Va a haber un éxodo masivo. Vaca Muerta, para alegría de Neuquén. Sí. Pero bueno, más allá de esto, uno ve, por ejemplo, que un lugar que tiene tantas oportunidades económicas en ese sentido, uno ve, bueno, ranchos, Sí, sí. digamos, Sí. abiertamente, digamos, vivienda muy precaria, con una 4x4 último modelo Tal cual. en la puerta, porque bueno, el sueldo petrolero es lo suficientemente, digamos, fuerte como para acceder al último modelo de automóvil, pero no es lo suficientemente, digamos, ni siquiera alcanza para una vivienda digna frente a la especulación inmobiliaria y la especulación con la producción de vivienda que genera esa posibilidad económica. Entonces, incluso, bueno, ahí recuerdo algo que yo no diría que es desopilante, sino que es preocupante. Eh, digamos, no me acuerdo del año, así que no sé en qué gestión fue, pero debe haber sido, fue antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia. Un funcionario de la Municipalidad de Añelo me comentaba que ellos, digamos, el parque industrial, eh, que es propiedad de Añelo, propiedad del municipio, cedían gratuitamente terrenos en posesión a las empresas para que se instalaran. O sea, lo que podría ser una fuente de recursos para financiar bueno, una buena producción urbana, lo regalaban porque decían que de esa manera traían inversiones, como si las grandes empresas petroleras que van a Añelo fueran porque le Claro. regalan un terreno, digamos, bueno, un absurdo Total. total. Totalmente. Entonces, bueno, muchas veces no se entiende cómo asociar las posibilidades productivas de una ciudad a sus posibilidades de financiar desarrollo urbano o de tener un desarrollo urbano como corresponde. Sí, ya que hablas, Marcelo, del tema de Vaca Muerta y todo
en clave productivista. También es importante pensar, cuando se discuten estos temas o cuando se ponen en agenda estos temas, trabajar la cuestión, ver qué pasa con las externalidades negativas de todo esto, ¿no? Yo creo que efectivamente puede ser que el Producto Bruto Geográfico de la zona, y es efectivamente mayor a cualquier otro lugar. Ahora, ¿cómo eso afecta, hasta la gente local, quiero decir, ¿no? ¿Qué pasa con los alquileres? ¿Qué pasa con, y además con todo el entramado social que se complica mucho en esos territorios, y en esto pensando que va gente de todo el país, y toda esta cuestión que ya lo sufrieron los territorios petroleros clásicos, digamos, de la Patagonia, ¿no? Y con ese antecedente, me parece como que lo más grave es que no se está pensando cómo esto se puede resolver de alguna manera, o sea, como que esa externalidad negativa no sea tan negativa. Insisto, con la experiencia de los municipios en la Patagonia, ya deberíamos saber que esto tiene... Sí, los efectos que tiene. Claro, es verdaderamente una bomba en tiempo eso, ¿no? Además de los recursos. Entonces me parece que eso también está señalando, y no es nuevo, porque además por los gobiernos que tenemos, no hay ningún tipo de planificación para decir, trabajemos con estas cosas. Vamos otra vez a estar ocupándonos dentro de 10 años o menos de los desastres socioeconómicos y socioambientales de este territorio. Entonces ahí me parece que hay un punto que se ata a todo esto, que es, por un lado, lo importante de la planificación, pero la ausencia de planificación. Y mucho más una planificación que tenga un carácter integral a nivel nacional, porque estas cuestiones me parece que hay que mirarlas más a nivel nacional, y ahí tenemos una pérdida claramente de capacidad por el gobierno, quiero decir, de capacidad de pensarlo de esa manera. Entonces me parece que los próximos años vienen todo un desafío también para nuestro campo, pensar qué hacemos con todo eso, que va a ser problemático y ya sabemos. Entonces me parece que hay que, cómo nosotros también empezamos a pensar y a trabajar esa situación. ¿Caro? Un poco para ir retomando también el proyecto de Café de las Ciudades, que era un poco el proyecto que queríamos dar a conocer hoy con la audiencia. Pensando en esto de quienes participan en Escuela de Ciudades, nosotros propusimos a este espacio de Café de las Ciudades como la biblioteca de consulta. Sí, les dijimos, si ustedes quieren saber algo, Exacto. no nos pregunten a nosotros, vayan a Café de las Ciudades y encuéntrenlo ahí, de alguna forma. Qué responsabilidad. Y bueno, ¿qué va a hacer, Marcelo? Te tocó eso, ¿no? Era lo que teníamos más sencillo, y dijimos, que vayan al Café de las Ciudades. Lo más sistematizado está ahí. Claro, está todo ahí, no hace falta hacer nada. Entonces, esto, para quien ingresa por primera vez al Café de las Ciudades y está en la gestión pública de una localidad, ¿por dónde le recomendarías empezar? ¿Qué texto podrían empezar a leer como para empaparse en el tema? Bueno, hay mucho. Hay un texto muy interesante de Raquel Rolnick en el número 1, justamente, que yo siempre recomiendo porque es, a pesar de que ya tiene 20 y pico de años, 24, es de mucha actualidad, y creo que es interesante. Hay textos de Jordi Borja, de Freddy Garay, de Roberto Monteverde también. Hay una cantidad de cuestiones. Yo diría que vayan a las secciones que les interesen, las de economía, las de política, las de hábitat, las de movilidad y transporte, y ahí verán, recientemente falleció en España Manolo Berce, de quien hemos publicado 2 o 3 libros de mucho interés en materia de movilidad y transporte, varios de ellos están resumidos en la revista. Pero yo diría que aprovechen el índice, no el índice temático, sino el buscador, vayan a las secciones o anoten sus intereses particulares, y algo va a aparecer. ¿Ustedes son un equipo que laburan en torno a la revista? Para dimensionarlo, uno siempre, yo referencié Café de las Ciudades con vos, pero me imagino que es una página que además se va actualizando, se va poniendo como más linda con el tiempo, incluso más organizando un mega archivo de cosas, y sigue siendo una página ordenada, lo cual es todo un desafío cumplido. ¿Son un equipo ahí, no, laburando?
Sí, sí, no es un equipo muy grande. Ajá. Está Laura, que es Laura Corti, que es la diseñadora Ujú. desde el principio. Andrés Dreamer, que trabaja con la logística de los libros, digamos, la Ajá. parte editorial, la Editorial. parte impresa, que Ujú. bueno, vino en forma inversa a lo que a lo que fue lo tradicional. Digamos, que generalmente los medios que digitales o nacieron digitales y mueren digitales o siguen Ujú. siendo Claro. digitales o son la continuidad digital de algo, digamos, que tuvo Previamente un impreso. origen impreso. Nosotros comenzamos como digital y luego con los libros pasamos a lo impreso y bueno, Ujú. conviven ambas cosas. Bueno, Andrés Dreamer está a cargo de la logística. Juana Garabano trabaja en la corrección y edición de varias producciones. Y La Ciudad Posible, que es una consultora, Ujú. que es una de las consultoras en la que trabajo en forma digamos, en la actividad profesional clásica, Ujú. es digamos, la que nos provee la sede física y Claro. bueno, varias cosas Ujú. de infraestructura. Y después, bueno, las colaboraciones que, bueno, cada vez, digamos, con mayor frecuencia llegan directamente. Digamos, antes Claro. había que pedirlas, ahora llegan directamente o son continuidades de digamos, a veces publicamos, bueno, fragmentos de los libros que vamos publicando, pero sí, no es un equipo muy listo. Digamos, el equipo, bueno, en realidad el equipo formal es un equipo muy reducido. El equipo completo incluye una cantidad de gente Claro. digamos, Claro. bueno, que Ujú. nos aporta material, que colabora y que, bueno, que incluso se resigna a que sus publicaciones aparezcan en Café de la Ciudad, sino en revistas que gozan del prestigio y de la facilidad de pertenecer a un index o a Claro. una catalogación, bueno, que da puntaje científico y demás. Y bueno, eso es algo que nos falta, pero bueno, en cambio de eso tenemos cierta, cierta facilidad para hablar de lo que está pasando en el momento, digamos, Totalmente. que otras producciones no tienen. Te quería preguntar, ya que Caro justo te pidió así como una guía de entrada a Café de las Ciudades, que hablemos de La Susceptible, el libro que sacaste hace poco, que es una guía sobre Buenos Aires. Se llama La Susceptible por la ciudad de la furia, ¿no? De Soda Stereo, ¿hace referencia a eso? Sí, obviamente. Ah, bien. Y vos sabés que, digamos, la elección tuvo que ver, bueno, digamos, siempre me llamó la atención porque, digamos, es fácilmente entendible catalogar a Buenos Aires como la ciudad de la furia, digamos, sobre todo, Ujú. bueno, en la época en que se compuso la canción, digamos, muy vinculada al tema de la hiperinflación del 89 y demás, y los saqueos, la crisis, digamos, una de las tantas crisis que afectó a la Argentina. Pero, digamos, ¿por qué la susceptible? ¿Por qué susceptible? ¿Por qué Buenos Aires se ve tan susceptible? Digamos, Ujú. ¿qué quiso decir Cerati con eso? Bueno, justamente el hecho de no poder responderlo es quizá uno de sus mayores encantos y es lo que me quedó para... Pero una vez digamos, que decidí el título, busqué, digamos, cuál es digamos, cuál es el significado real de susceptible. Y me encontré con algo muy interesante, digamos, que además muy adecuado a lo que implica operar sobre una ciudad, que es que susceptible, según el diccionario de la Real Academia, tiene dos acepciones. Una es la más inmediata, que es, bueno, quisquillosa, eh, digamos, bueno, digamos, afectada por Ujú. miedos o por temores o reacia a contactos y demás. Pero otra es susceptible de cambios, algo que puede cambiar, algo que puede transformarse en sentido positivo. Claro. Así que me parece que eso es aplica a Buenos Aires y aplica a muchas ciudades, digamos. Son por un lado ciudades complejas, son ciudades, bueno, Buenos Aires especialmente una ciudad o un conglomerado de ciudades, que es algo que me interesa especialmente marcar, digamos, que entiendo a Buenos Aires no como lo que está limitado por la General Paz y el Riachuelo, sino como todo este gran Buenos Aires. El jefe de gobierno de la ciudad no lo entiende así, cree, digamos, estaría contento si pudiera hacer un muro de Berlín en Buenos Aires, Tal pero cual. bueno, creo que
Básicamente hay que entender la ciudad de Buenos Aires en su contexto en su contexto metropolitano y como un contexto que puede transformarse, digamos, cuyos problemas no son inevitables, no son una maldición divina, digamos, podemos enfrentarlos, podemos transformarlos y además, digamos, pues, entender a Buenos Aires, yo digo y espero que sea bien entendido, que Buenos Aires es un atributo de la Argentina, así como la Argentina es un atributo de Buenos Aires. O sea, yo creo que, digamos, hay que compatibilizar estas posibilidades y entender a Buenos Aires como una oportunidad para la Argentina, no solamente como un problema, no solamente como decía Martínez Estrada, a quien critico bastante en el libro. Martínez Estrada decía, hicimos una gran ciudad porque no pudimos hacer un gran país. Yo creo que es muy injusto eso. Yo creo que Buenos Aires es y debe ser, digamos, debe ser entendida por el resto del país y debe entenderse a sí misma como una oportunidad para la Claro. Argentina y como el lugar que extrae toda su riqueza y que no le brinda nada. Ujú. Vamos entrando ya en el cierre, pero les dejo, no sé si quieren hacer las últimas preguntas. Yo si no me veo muy tentado en hablar de la gestión Macri y no me quiero meter en eso, pues no sé cómo salir después, pero... No, una reflexión chiquita pensando en esta cuestión del papel del Café de las Ciudades en el campo disciplinar de las políticas urbanas. Me parece que para poner en valor, digo, ¿no? Volviendo a esto que decíamos al principio del homenaje, me parece que en nuestro campo estamos siempre muy tentados en tomar cosas importadas, ¿no? O sea, las reflexiones, los abordajes y los libros, todo lo que dicen los europeos de todo esto. Y a mí me parece que el Café de las Ciudades dice, no, miremos a América Latina y desarrollemos ahí desde América Latina sus experiencias, sus problemas, sus reflexiones. Eso me parece un valor enorme porque además hay capacidad para hacerlo en nuestra América Latina. Y por otro lado, otra cosa que me parece recontra importante del Café de las Ciudades es que tiene variedad de temas, pero no de temas distintos, sino, digamos, hay abordajes que son más globales e integrales, pero también tenés la cuestión del suelo, herramientas para discutir la cuestión del suelo, herramientas para discutir el tema de alquileres. Entonces me parece de una flexibilidad que tiene la página que te permite entrar por los lugares que quieras con una coherencia, la verdad que es difícil de lograr cuando vos sos un editor y tenés que decir esto sí y esto no. Entonces me parece que ahí hay dos enormes campos que yo los pongo en valor, que nosotros lo ponemos en valor y que me parece que Marcelo es el gran responsable de esta coherencia y de este laburo. Por ¿no? eso va a ser la biblioteca de la Escuela de Claro. Ciudades, básicamente, ¿no? Tal cual. Digo, fue eso, ya está. Hay un laburo ahí de curaduría que es impresionante, como se le dice ahora, pero que tiene que ver con Tal eso, cual. de que vos tenés que, entre un amplio campo que habla de temas tan disímiles, que son tantas capas, cómo poder integrarlos y que eso sea un todo complejo. Caro, ¿vos querés algo para el cierre? Yo si no quería Sí. preguntar Dale. una cosa. Me dejo la última para... Bien, para bueno, hacerle. esto, Marcelo, para cerrar, ¿qué es lo que te sigue entusiasmando también de me hacer? quitaste la misma vos pregunta, estabas la en esa. misma, iba con esa. Claro, ¿qué es lo que sigue después? Lo sugeriste hace un rato cuando hablaste también de la ciudad, que la oportunidad también de reinventarse y también incluso esto de lo de Buenos Aires, de lo susceptible de cambiar. ¿Qué es lo que te sigue entusiasmando de hacer esto ya después de tantos años de llevar adelante un proyecto como el Café de las Ciudades? Bueno, una cosa que me entusiasma mucho son las palabras de hoy de ustedes. Realmente. Bueno, bien. Vienen muy bien. Y bueno, creo que es justamente la idea de comunicar, la idea de dialogar, la idea de transformar lo digital en un lugar de encuentro, como puede ser una plaza, como puede ser un café, como puede ser el club social de las ciudades que comentábamos, la sociedad italiana, la cosmopolita, la Unión Española. Bueno, creo que eso es lo que tiene y me da mucho interés por continuar, digamos. Bueno, llegamos al final ya de este nuevo capítulo de Estudio Ciudad. Marcelo, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos por habernos brindado este tiempo y también un agradecimiento por ese laburo que vienen haciendo a vos y a todo el equipo de Café de las Ciudades. Sepan que acá, por lo menos en la provincia de Santa Fe, en este momento hay muchos compañeros, compañeras, mucha gente de distintos municipios y comunas
comunas que están laburando en torno a esa escuela y que, insisto, tiene como, más allá del chiste, tiene como biblioteca el Café de las Ciudades como un lugar a donde ir a buscar esas herramientas y muchas cosas que van haciendo falta para resolver lo urgente, lo importante, pensar lo estratégico y también las cosas que van surgiendo. Así que nada, agradecerles por todo y te mandamos un abrazo y te esperamos acá en Rosario, en la provincia, cuando tengan ganas de venirse. Gracias, Marcelo. Citando a otro músico, siempre estuvieron cerca, digamos, eso es más. Totalmente. Bueno, muchas gracias a ustedes por las palabras, me hacen muy feliz ver que el trabajo es reconocido y que sirve. Así que bueno, muchas gracias. Abrazo Gracias. grande. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Patricia, te vamos a tener nuevamente en este ciclo, ¿puede Aquí ser? estoy, sí, cuando digan. Nosotros cada vez que viene un invitado le mangueamos una nueva, ¿no? Una nueva avenida. Che, el próximo episodio te Claro. sumás, ¿viste? Con Caro estamos armando como... Me parece muy bien. Sí, Estamos muy bien. un gran equipo. Caro, te robé la última pregunta, perdoname. No, me la robaste. En el próximo episodio te tendrás tu venganza. Dale. Bueno, gracias por haber estado acá. Gracias a todos los que nos están mirando. Recuerden, semana a semana se van subiendo los capítulos de Estudio Ciudad al canal de YouTube de Factos. También algunos recortes en las redes. En el Instagram son _Factos. Ahí se hacen las publicaciones colaborativas con el IGC, con la Escuela de Ciudades de la Fundación Ciudades Sin Miedo. Semana a semana vamos a ir subiendo esto que es Estudio Ciudad, un podcast sobre el presente y el futuro de las ciudades. Nos vemos en el próximo capítulo. Abrazo grande.